Hola amigos y amigas, este es el primero de una serie de vídeos en el que vamos a ver cómo tocar el registro agudo con la trompeta. Antes de meternos en materia, les invito a que le den like a este vídeo y además a que se suscriban a mi canal haciendo clic aquí debajo. Así se podrán mantener al día de todos aquellos vídeos que vaya publicando en el mismo. En este primer vídeo acerca de cómo tocar el registro agudo, vamos a hacer especial hincapié en aquellas cosas que no debemos hacer para poder tocar el registro agudo. La primera cosa que no deberíamos hacer es coger más aire de la cuenta. Debemos tener claro que para alcanzar las notas agudas lo importante no es echar más aire, sino darle más velocidad a este. Como podrán ver, no he cogido aire, pero sí he conseguido darle la velocidad necesaria para poder alcanzar el do agudo. En mi caso personal, el hecho de coger mucho aire hace que cree bastantes resistencias dentro de mi boca, ya que la misma está llena de aire. Eso hace que no se forme la columna de aire correctamente. Muy ligada al hecho anterior está la cuestión del tipo de respiración que solemos utilizar para tocar la trompeta. Desde mi punto de vista particular, creo que la respiración que debemos hacer es una respiración más bien pasiva. Por respiración pasiva entendemos aquella que utilizamos a la hora de, por ejemplo, hablar. Cuando estamos hablando, tomamos aire de manera inconsciente, ya que nuestro organismo lo demanda. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, vamos a gritar, ya que previamente no cogemos aire antes de emitir ese grito. Es por todo esto que soy más partidario de realizar respiraciones pasivas en lugar de las activas a la hora de tocar el registro agudo. Aparte de que nos beneficiaría para formar mucho mejor la columna de aire, también nos ayudaría a producir muchos menos movimientos en nuestra embocadura que los que se producen cuando cogemos aire de una forma activa. Voy a hacerles una demostración de cerca para que puedan ver la diferencia entre una manera y otra de respirar y por tanto entre una manera y otra de ejecutar las notas, para que vean si se produce algún tipo de variación en cuanto a la embocadura y en cuanto a la emisión del sonido. Esto sería de manera activa y esto de manera pasiva. No sé si se han dado cuenta, pero hay una diferencia importante en cuanto a la afinación de una nota y otra. De manera activa, la afinación ha bajado considerablemente, mientras que de manera pasiva ha subido. Es por eso que a la hora de realizar la respiración activa surgen más resistencias dentro de nuestra boca, mientras que si la realizamos de manera pasiva sale mucho más directo el sonido, hay muchísimas menos resistencias. Vamos a intentar realizar otro ejercicio en el que vamos a ver cómo realizando respiraciones activas nuestra embocadura se descoloca más y por tanto las notas salen más imprecisas o no llegamos a alcanzarlas. Vamos a respirar de manera activa. Y vamos a respirar ahora de manera pasiva. Otro aspecto primordial para poder tocar el registro agudo es estar relajado, ya que de lo contrario, si tenemos tensión en nuestra embocadura y en nuestra lengua, no podremos tocar en esta tesitura. Un último fallo que solemos cometer mucho los trompetistas a la hora de tocar el registro agudo es el no comprimir el aire, el no retenerlo lo suficiente antes de emitir el sonido. Con esto me refiero a que cuando cojamos aire, de la manera que decidamos hacerlo, ya sea de forma activa o pasiva, debemos retenerlo unas milésimas de segundo antes de emitir el sonido, antes de emitir la nota aguda. Con ello conseguiremos que el aire salga a una mayor presión, que salga a una mayor velocidad y ello nos ayudará en mayor medida a obtener las notas agudas. Hasta aquí ha llegado este primer vídeo de cómo tocar el registro agudo. En el siguiente vídeo veremos algunos ejercicios acerca de cómo iniciarnos en el registro agudo y también acerca de cómo profundizar en el mismo. No olviden darle like al vídeo y de suscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta pronto.